Listo, ya, la grabación. Bueno, entonces, la clase pasada terminamos hablando de ecuaciones exactas, ¿cierto? Estábamos conversando que si yo tengo a m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0, decíamos que esta ecuación es exacta. Esto es con un sí, solo sí. La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Listo, eso ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Y hicimos ejercicios de esta clase, ¿cierto que sí? Entonces, y resolvimos, pues resolvimos ecuaciones exactas. Entonces yo les comenté que qué pasaba si la ecuación no era exacta. Listo, entonces, ¿qué sucede si la ecuación no es exacta? Esa sería la pregunta. ¿Qué pasa si la ecuación no es exacta? Listo. Entonces, vamos a tener la misma ecuación. Nosotros vamos a tener por acá m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Listo. Y lo que pasa es que cuando hacemos dm de x, perdón, de y, esto va a ser diferente a dn de x. O sea, la ecuación no es exacta. Listo, entonces, si la ecuación no es exacta, tenemos una alternativa, hay solo una. Listo, porque dirán, bueno, no, es que podemos hacer varias cosas. No, solo tenemos una alternativa de solución. Y la alternativa que tenemos es calcular estos dos cocientes. El primero, bueno, yo voy a escribir esto como m de y voy a escribir esto como n de x. Listo. Entonces, el primero tiene que ver con calcular quién es m de y menos n de x sobre n. Yo voy a calcular eso. Si esto depende, si esta expresión depende solo de x, consideramos, bueno, y solo de x es que en cierto sentido yo voy a escribir a esto como una función en términos de x. Listo. Entonces, yo voy a considerar hacer a un factor integrante, voy a considerar un factor integrante que va a ser e a la mu de x. Listo. A la integral de mu de x por dx. Ese va a ser mi factor integrante. Listo. Entonces, esa sería una opción. Pero eso, miren que hay una condición bien fuerte y es que si depende solo de x. Listo. Si no depende solo de x, no se puede. Listo. O la otra alternativa es que m de x, m de y sea igual a n de x menos m de y sobre m. Listo. Si esta, miren que pues prácticamente lo estoy poniendo acá, pero si esta expresión depende solo de y, yo ya lo estoy poniendo por acá, que miren que eso va a depender solo de y, entonces considerar como factor integrante, a e a la integral de m de y, de mu de y por dy. Listo. Eso es lo que hay que hacer en estos casos. O sea, cuando la ecuación no me da exacta, cuando la ecuación no es exacta, entonces lo que debo de considerar es esa parte así. Denme un minutico, muchachos, que tengo un inconveniente con una pérdida de algo. Esperen,
y ese papelito era el que necesitaba para ponerles el ejercicio para explicarles. Denme un minutico. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Hasta ahí esa parte, o sea, de acuerdo a lo que habíamos visto la clase pasada, vamos bien, ok, listo. Entonces, Profe, dímelo, Carlos. ahí en el último dice n de x menos m o menos mu. Eso es M, eso no es mío. O sea, estas de acá, las variables con las que estoy trabajando acá, Carlos, dependen, espérate que estoy buscando el lápiz. Sino que, Re- pues, de una la igualdad es mu, pero el otro es m. sí, 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 bueno. sí. Yo estoy haciendo esto de M de Y sobre la derivada parcial de M con respecto a Y y la derivada parcial de N con respecto a X. Listo. A esto es lo que estoy llamando M de Y y a esto lo estoy llamando N de X. Listo. Entonces, este de acá, que lo escribí como con ese sesguito allá, es una M de Y. Listo. Ahí con lo que estoy trabajando es con lo que ya conozco. Listo. En el momentico, muchachos, que es que Julián me está pidiendo algo por acá. Listo. Entonces es eso, Carlos. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Esperen, yo llego. Esas son exactas. Listo, sí. Este. X por Y por dx. Fácil, esto está fácil. Ahorita les pongo el difícil para que ustedes lo hagan. Por x a la 2 más 3y al cuadrado menos 20. Listo. Y todo esto por dy igual a 0. Entonces, notemos allí que yo tengo que yo tengo que el m de xy es igual a x por y y que el n de xy es igual a 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. Listo. Cuando yo hago la derivada parcial de m con respecto a y, esto me va a dar igual. Recuerden que es parcial, entonces esto me va a dar igual a x. Cuando yo hago la derivada parcial de n con respecto a x, porque estoy pensando en la otra variable, a x es igual a ¿quién? Pues esto va a ser igual a 4x. Listo, porque estoy derivando con respecto a x, entonces miren que esto va a ser constante y que esto va a ser constante, entonces eso va a ser 0 y lo único que me va a quedar va a ser este valor. Listo, y aquí me quedó x, entonces miren que la ecuación no es exacta. Listo, entonces como no es exacta, entonces yo tengo que esto es igual a m de y y esto sería igual a n de x. Muchachos, denme un minutico. No, mentira, es que a la niña se le cayó, se le apagó la computadora y entonces ahí tenía que cuadrar con eso. Me disculpan, me disculpan. Yo sé que hemos estado ahí como atrasados y miren que
estos inconvenientes pues son improvisos, entonces me disculpan. Entonces miren muchachos que la ecuación no es exacta, entonces como la ecuación no es exacta, yo voy a tomar a m de xy, a m de y, perdón, lo voy a tomar así, y a n de x va a ser igual a estos valores que tengo por este lado. Entonces, lo que voy a hacer es calcular quién es m de y menos n de x sobre el n de el n. Y esto pues va a ser igual a quién? Pues el m de y me dio x y el m de y, el n de... La derivada parcial de m con respecto a y me dio x y la derivada parcial de n con respecto a x me dio 4x. Y el n es igual a quién? Pues es igual a 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. Y esto a su vez va a ser igual a menos 3x sobre 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. Entonces miren que esto depende, miren que esto en este caso está dependiendo tanto de x como de y. O sea que esta no me sirve. Listo, esa no sirve. Entonces tengo que ir a verificar la otra, a ver qué pasa. Cuidado, si una sirve, no va a pasar que las dos van a servir. Listo, eso no lo van a encontrar. Eso no se puede. O bueno, yo nunca lo he visto, pues. Entonces, lo que hago es hacer el contrario. Miren, yo como me acuerdo de estas, el n de x está acá, esto es lo que va a dividir el n. Cuando yo tengo que el n de x, está de primero, pues miren que aquí me va a dar menos m de y sobre m. Listo, entonces miren que cuando hago esta, pues esta me va a quedar 4x menos x sobre x por y. Que cuando resto, entonces me va a dar 3x sobre x por y. Y entonces las x se cancelan y esto va a ser 3 sobre y. Entonces esta sirve porque miren que esta depende de y. Listo, solo de y. Entonces, el factor integrante va a ser ¿quién? El factor integrante va a ser e a la integral de 3 sobre y por dy, que es lo mismo que tener a e por 3 logaritmo natural de y que es igual a tener a e a la logaritmo natural de y al cubo, que es igual a tener a y al cubo. Listo. Entonces, ese es el factor integrante que lo voy a ir a multiplicar ¿en dónde? Pues en mi ecuación original, Porque recuerden que cuando hacíamos las ecuaciones lineales, lo que hacíamos era que nos íbamos y la reemplazábamos en la ecuación que estandarizábamos, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a venir y la voy a multiplicar acá. Es más, es la única ecuación que tengo, ¿listo? Entonces, vengo y la multiplico ahí. Pues como la va a multiplicar allí, esto me va a dar igual a quién. Esto me va a dar igual que x por y al cubo por dx más 2x al cuadrado más 3y al cubo menos 20. Todo esto por y a la 3. Perdón. Y esto por dy es igual a 0. Bueno, a 0 porque el 0 va a estar multiplicado por y a la 3, pero me va a dar 0. Entonces, cuando hago la multiplicación, lo que me va a quedar es x por y a la 4 por dx más 2x al cuadrado por y a la 3 más 3 por y a la 5 menos 20 por y a la 3 y todo esto por dy. Este es mi segundo término y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora, ¿qué hago? Entonces, se supone que yo estoy haciendo todo este proceso para conseguir que esta ecuación que acabo de conseguir acá sea exacta. Listo. Entonces, cuando yo hice el proceso, yo consigo un nuevo m de xy. Ese nuevo m de xy me va a dar x por y a la 4 y el nuevo n de xy va a ser igual a 2x al cuadrado por y a la 3 más 3y a la 5 menos 20 por y a la 3. Ese es mi n de xy. Voy a derivar a este con respecto a y. Me va a dar 4 por xy a la 3. Y voy a derivar a este con respecto a x. A dn con respecto a x. Entonces eso me va a dar 4 por x por y a la 3. Y miren que lo otro es constante, entonces me queda igual. Ahora acabé de obtener una ecuación que es exacta.
Y entonces miren que en cierto sentido yo no estoy alterando la expresión. ¿Por qué no la estoy alterando? Porque yo estoy multiplicando a ambos lados de la igualdad, estoy multiplicando el mismo valor. Miren que si ustedes sacan como factor común a ese y de allá, de la ecuación, ese y a la 3, lo sacan de toda la ecuación como factor común y lo pasan a dividir, pues obtenemos la misma ecuación. O sea que yo lo que voy a resolver acá es lo mismo como si estuviera resolviendo una ecuación exacta. La cosa es que había dejado de ser exacta y alguien la dañó para que no fuera exacta y nosotros la arreglamos para que volviera a ser exacta. Listo, eso fue lo que pasó. Entonces ya, este es mi m de xy y este es mi n de xy. Como este es mi m de xy y mi n de xy, pues aplico lo mismo. Como ya verifiqué que era exacta, pues entonces lo hago con exactas. Entonces lo que tengo que hacer es tomar a m de xy, integrarlo con respecto a x por y a la 4, integrarlo con respecto a x, esto me va a quedar así, o sea que esto va a ser igual a f de xy, es igual a ¿quién? F de xy debería de ser igual a x a la 2 sobre 2 por y a la 4 y esto pues más f de y. Listo, eso es lo que me va a dar allí. Entonces, recuerden que después de esto, lo que seguía era derivar a f con respecto a x, perdón, a y, y que esto iba a ser igual a ¿quién? Al n de xy. Y entonces, lo que obtenemos al lado derecho de esa igualdad, o la derivada de x al cuadrado sobre 2 por y a la 4 va a ser igual a 4 sobre 2 por x al cuadrado por y a la 3 más f' de y. Y al lado derecho, recuerden que teníamos, necesito el n de xy, se me olvidó. Va a ser, mírenlo, ahí está, 2x al cuadrado y a la 3, 2x al cuadrado y a la 3, menos 20 y a la 5. No, no me acuerdo. Tengo una mente de pollo. Más 3 y a la 5 menos 20 y a la 3. Más 3. Más 3 y a la 5 menos 20 y a la 3. Y entonces esto va a ser igual a 2x2 por y a la 3 más f' de y. Nosotros habíamos hablado la clase pasada que cuando nosotros hacíamos ese reemplazo, casi siempre se iba a cancelar unos términos del lado derecho de la igualdad con unos términos del lado izquierdo de la igualdad. Y que lo que nos debería de quedar debería solo de depender de la variable por la cual estamos derivando al lado derecho la función f. Entonces esto va a ser igual a f' de y es igual a 3 y a la 5 menos 20 y a la 3. Que está bien que nos haya quedado eso porque nosotros ya sabíamos que había pasado algo así, por eso el término del n de xy tenía unos y por allá como sueltos. Entonces, cuando tomamos integral de esto con respecto a y y tomamos integral de esto con respecto a y, entonces lo que nos va a quedar es que f de y va a ser igual a un medio de y a la 6 menos 5 y a la 4 y esto más c. ¿Listo? Ahí me entienden ese y a la 6 y ese 5 por y a la 4. Espero. Listo, entonces lo que nos queda o lo que acabamos de sacar de acá es que la solución f de xy es igual a ¿quién? Pues es igual a x al cuadrado por y a la 4. Eso fue lo que nos había dado sobre 2. Sobre 2 más un medio de y a la 6 menos 5 y a la 4 y esto pues más c. O sea que la solución va a ser que x al cuadrado por y a la 4 sobre 2 más y a la 6 sobre 2 menos 5 y a la 4 es igual a c. Listo, y esta es la solución. ¿Alguna duda allí, muchachos? ¿Preguntas, quejas, amenazas? No.
Pero Ahí yo quedé está. con una duda en el paso en el que empezó a reemplazar, cuando ya empezó a trabajar con el factor integrante. Ajá. ¿Qué Pero pasó ahí, Carlos? no supe cómo fue que empezó a reemplazar. No, yo no reemplacé, multipliqué. Es que yo no reemplazo, multiplico el factor integrante o qué, o esta parte acá en donde dije que no me da y sí me sirve, o qué. No, no, más abajo, Ok, un poco más listo. abajo. O sea, ya encontré el factor integrante. Sí, ya después del factor integrante, ¿cómo fue que empezó a hacer todo eso? No, multipliqué, multiplica. Es que mira que la ecuación es esta que está acá arriba, Carlos. O sea, es esta. Espérate, yo me la robo para que la comparemos con la otra. O sea, esta es la ecuación. Esta es mi ecuación. Déjame, yo me la robo. Y la pongo. ¿Será que acá cabe? Listo. Ahí. Ahí. Listo, ya la voy a borrar para que no nos quede eso allí. Mira lo que está arriba, lo que está en el recuadro, y mira lo que está abajo. ¿Qué tiene de diferente? Que lo estoy multiplicando un día a la 3, porque mira que esta parte es que, bueno, listo, ahorita lo doy para atrás. Esto de acá es esto mismo que está acá. Esto, ¿por qué no cambia? Pues, ah, ahora sí parece. No. Ah. Y ahora sí quedé grave. Todo por culpa de Carlos. No mentiras, Carlos. Esperen, muchachos. Al caído caerle, pues. Profe, ahí simplemente lo que hizo fue multiplicar el factor integrante. Sí, eso fue lo que hice Carlos, eso es lo que te estoy comentando. Ah, pensé que de pronto había hecho algún reemplazo o No, algo. yo no hice reemplazos, pero eso es lo que te estoy diciendo, que yo lo único que hice fue Ah, multiplicar. Yo multipliqué a esto y multipliqué a eso. Míralo, ahí está. Y al otro lado también lo hice. O sea, al otro lado yo también multipliqué. Lo que pasa es que al lado derecho, como estamos multiplicando por un cero, pues eso me va a seguir dando cero. Pues ahí no tenemos ningún enredo con eso. O yo pienso pues que no lo tenemos. Listo. Sí. Bueno, entonces, bueno, ahí quedó la ecuación, ahí quedó la solución. Esa solución la tenemos que dar así implícita porque no se puede de otra manera hacerse. Listo. Estamos ahí. Hagamos otro para que quede un poquitico más claro. Y entonces de que siempre que tengamos una, y voy a hacerlo también otra vez simple, porque mentira, no, vamos a ponerle un poquitico más de, bueno, ni tanto picante, pues, pero tenemos esto, más x más 2y por dy igual a 0. Listo, ese es el ejercicio. Entonces, miren que aquí simplemente nos están dando una ecuación, donde hay que hacer una multiplicación al lado, ahí una propiedad distributiva, pero, o sea, el m de xy, multiplicando eso va a ser x por y al cuadrado, más y al cuadrado, más y. Listo, ese va a ser mi m de xy. Y mi n de xy va a ser igual a x más 2y y listo. Entonces, al m, la derivada ¿Por parcial qué de no m, hola, XY? Porque al cuadrado. gracias. ahí hizo la multiplicación, no. Sí, sí, pero la hice mal. Sí, gracias. De m con respecto a x, a y va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a x más 2y más 1, ¿sí? Y cuando derivo al n parcialmente con respecto a x, esto va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Cierto que sí?
Sí, profe, eso no. Ahí estamos bien, ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Profe, venga, pero es con respecto. Ah, no, sí, sí. Ya sí, profesor, no. Estamos con respecto a X, entonces es 1. Listo. Entonces miren que no nos da, o sea, eso no nos está dando por ningún lado a lo que estamos buscando. O sea, miren que el dm de Y es distinto al de n de X. Listo. Entonces tengo que ir a buscar el factor integrante. Entonces, para buscar el factor integrante, recuerden que esto lo estamos considerando como m de Y y a esto como n su X. Yo porque tengo la Y como metida en la cabeza. Listo. Entonces esto va a ser m de Y menos n de X sobre n de X. Sobre n, perdón. Y entonces esto va a ser igual a X menos 2Y más 1 menos 1. ¿Cierto que sí? Y todo esto sobre n, que va a Más, ser... profe. Más ¿Por qué 2Y. más? Ah, más 2y. Listo. Y abajo me va a dar x más 2y. Listo. Entonces, miren que esto se cancela con esto y esto nos va a quedar una constante, que va a ser 1. Y si es una constante, pues es como si estuviera dependiendo. O sea, como es constante, entonces esto podríamos decir que depende de x. Listo. Por ser constante. Este es el mejor ejemplo que les pude haber dado. Listo. Y el n de xy menos m de y, eso no hay que hacerlo, de nuevo. Si ustedes ya encuentran una que lo podríamos poner como factor integrante, pues esa es la que va a ser. Miren que cuando yo haga la otra, ¿qué me va a quedar? ¿Quién? Me va a quedar 1 menos x menos 2y menos 1 sobre x por y más y al cuadrado más y sobre 2. Esto va a ser igual a x menos 2y a menos x menos 2y sobre x por y más y al cuadrado más y. Más y. Me va a quedar así y miren que eso depende de las dos variables. Entonces, como depende de las dos variables, no me sirve. O sea, que la que me va a servir va a ser esta de acá arriba. Listo. O sea, si ustedes ya la encuentran, no tienen que ir a buscar en la otra, porque ya se sabe que solo una de ellas va a cumplir. Listo. Entonces, mi factor integrante, ¿cuál va a ser? Mi factor integrante va a ser la integral de e por dx, que va a ser igual a e a la x. O sea, que lo que tengo que multiplicar dentro de mi ecuación va a ser ese e a la x. Entonces, cuando vengo, pues miren que esto estaba x por y, ahora por e a la x, ¿sí? Más e a la x por y al cuadrado, más e a la x por y. Todo esto por dx, más, ya no me acuerdo, x por e a la x, más 2 por y por e a la x. Todo esto por dy. Y esto pues igual a 0, pero yo estoy multiplicando también al lado derecho. Listo. Entonces ya tengo mis nuevos m de xy y mis nuevos m de n de xy. M de xy va a ser igual a todo esto que está acá, x por y por e a la x, más y al cuadrado por e a la x, más y por e a la x. Y mi n de xy va a ser igual a x por e a la x, más 2y por e a la x. Listo. Cuando yo derive al dm, a la m con respecto a y, entonces esto me va a dar x por e a la x más 2 por y por e a la x más e a la x. Eso es lo que me va a dar el dm de y. Y el dn de x va a dar igual. Eso es la derivada de un producto que me va a dar x por e a la x más e a la x. Y la derivada de la otra, pues miren que me va a quedar 2y por e a la x, porque el 2y va a ser una constante. Entonces solo va a derivar a la e a la x y miren que esos dos valores que me dieron ahora son iguales. O sea que estos son iguales, o sea que esto es exacta. Ya la ecuación me dio exacta.
Y entonces ya, pues después de que dé exacta ya estoy hecho porque lo que tengo que ir a hacer es pues tomar alguno de los dos y empezar a integrar. Listo, entonces lo voy a hacer con el n porque está más corto y el otro lo dejo para derivarlo. Entonces voy a tomar a la n de xy, lo voy a integrar con respecto a y. Esto al lado derecho también lo voy a integrar con respecto a y. Y entonces aquí me va a dar f de xy es igual a x por y a la x por y más y al cuadrado por y a la x. Y esto pues más f de x. Listo. Recuerden que estoy integrando solo con respecto a f de x. Listo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues derivar esto con respecto a x. Y al derivar eso con respecto a x me va a dar el m de xy, que es igual a ¿quién? Como estamos derivando con respecto a x, esto va a ser y que multiplica a x por e a la x más e a la x, la derivada de un producto, más y al cuadrado por e a la x, que es la derivada de e a la x, porque el y al cuadrado es una constante, más el f' de x. Pero el m de xy, ya no me acuerdo quién es, aquí está, es igual a quién, a x por e a la x, más y al cuadrado por e a la x, más y por e a la x, ese es el m de xy. Vamos a correrlo, es que no me atrevo a correrlo porque me pasa lo mismo de ahorita. Va a ser igual a y por x por e a la x, más y por e a la x, más y al cuadrado por e a la x, más f' de x. Entonces miren que esta se cancela con esta, que esta se cancela con esta y que esta se cancela con esta. Entonces esto nos va a dar que 0 va a ser igual a f' de x. O sea que f de x va a ser igual a c. Listo, cuando integramos esa f de x va a ser igual a c. O sea, que la solución que tengo es que c va a ser igual a x por e a la x por y más y al cuadrado por e a la x. Esa es mi solución. Y bueno, y despejar de allí a alguna de las dos variables no está tan fácil. Listo. Porque es una ecuación o cuadrática o exponencial. Listo. Y entonces esa sería mi solución. ¿Estamos ahí, muchachos? Vamos a ver. Listo. Bueno, entonces ya ustedes son capaces de hacer una, ¿cierto? Pero fácil, fácil. Yo creo. Listo. Entonces, pero es fácil. No va a poner nada del otro mundo. Y ya nos vamos a meter a resolver ecuaciones que no sean exactas. Listo, para que no sean exactas y que no se puedan volver exactas de una u otra manera. Listo, entonces esa que está ahí. Esa que está ahí. Hasta las 50 para que lo intenten allí. Profe, muy bien. Fácil, ¿sí o no? Eso está muy fácil. Esta parte de las exactas a mí me parece que es bastante sencillo, no sé. Lo que hay que, pues como que descifrar en cierto momento es lo de las derivadas parciales, pero si eso lo tenemos claro desde la clase pasada, pues ya no pasa nada, porque ya es como, se vuelve como un vicio hacerlo, entonces es muy simple. Entonces cuando hicieron, bueno, entonces, esperen, ya les hago pregunta, porque esto, pues, ¿para qué les voy a preguntar sobre esto? ¿Qué les dio la derivada parcial de m con respecto a y? ¿Y qué les dio la derivada parcial de n con respecto a x? Profe, la primera 4y y la 4y y segunda 2y. 2y. Listo, entonces no es exacta. Listo, no es exacta. Ya sabemos que no es exacta. Listo, entonces, ¿qué viene después de eso?
pues este va a ser mi m de y y este va a ser mi n de x. Listo, entonces, ¿qué hacemos con eso? Profe, buscamos el factor integrante. Listo, entonces, lo primero que hacemos es calcular esto. ¿Y qué les dio? Profe, Por es 1 sobre x. esta da 1 sobre x, o sea que esta es. Listo. Y miren que si esta da, o sea, lo voy a hacer nada más como para mostrarles que la otra no va a dar. O sea, si yo hago n de x sobre m de y sobre m, miren que la otra nos va a dar 2y, no, menos 2y sobre 2y al cuadrado más 3x. Y eso no se puede simplificar. Entonces, como no se puede simplificar, esta no da. Entonces, miren que solo una de ellas va a dar. ¿Listo? Para que sepamos eso. Si nos hubiera dado en términos de y, esa es la que hubiera dado. Y esta no nos hubiera dado. ¿Listo? Entonces, hacemos el factor integrante. El factor integrante lo vamos a hacer la integral de 1 sobre x por dx, que va a ser igual a e logaritmo natural de x, que nos dio x, ¿cierto? ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Profe, Dígame sí, que hasta sí. ahí fue donde yo llegué, hasta la Listo, Carlito. Entonces lo único que hay que hacer ahí es multiplicar. O sea, no vamos a hacer, ¿cómo así que hasta ahí llegaste? Si esa fue la pregunta que me hiciste, multiplicación, cabezón. de ahí no sé qué más hacer. Pues multiplicar, Carlitos. Mira que lo que voy a hacer es multiplicar en la ecuación. O sea, 2 por x por y al cuadrado más 3 por x. Este era mi m de y. Mi m de xy. Entonces mira que lo único que hice fue multiplicarlo por x. Después a la otra también la va a multiplicar por x. 2x por x al cuadrado por dy igual a 0. ¿Qué cambió de esta ecuación con la anterior? Que ya tiene un x de más. ¿Sí? Vamos a ver si... vamos a ver si se pueden tener las dos ahí en la misma parte. Mírala allá arriba. Mírala ahí. Y aquí tiene una x. Ahí. Profe, hasta ahí fue que supe cómo hacer, y ahí para allá no ¿Pero sé. qué? ¿Qué es lo que sigue? Verificar otra vez si es exacta. O sea, antes voy a tomar el m de xy, que va a ser igual a 2 por x por y al cuadrado, más 3 por x al cuadrado. N de xy va a ser igual a 2x al cuadrado por y. Hago la derivada parcial de m con respecto a y. Y la derivada parcial de m con respecto a y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 4 por x por y. Y la otra nos va a dar constante. Y la derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a ¿quién? A 4 por x por y. Entonces ahora sí es exacta. Listo, ahora sí es exacta. Entonces como es exacta, ya resolvemos por ahí. Y entonces, ¿qué nos da? Profe, pues bueno, ya después lo que hay que hacer es plantear que la función inicial de x y y es igual a la integral de ya sea m o n Eso. más una constante. O sea Y ya en este que caso me propongo que sea de n porque n es más fácil de de integrar. integrar, claro, claro. Y la vamos a integrar con respecto a y, ¿cierto? Ujú. Esto con respecto a y. Esto con respecto a y. Listo, como para hacerla como diferente. Esto nos va a dar igual a f de x. Es igual a 2x al cuadrado por y al cuadrado sobre 2. Y esto más f de x. ¿Cierto? O sea que el f de xy es igual a x al cuadrado por y al cuadrado más f de x. Profe, listo, entonces ya llegamos. Espérate, yo callo a Carlitos que está matando. ¿Quién es el que me está matando con el ruido? Sofía me va a matar. X al cuadrado por y al cuadrado más f de x. Listo. Y María, deriva. profe, ya estabas culpando a Carlitos. Yo, Carlitos tiene la culpa de todo en esta clase. no, Listo. no, 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 Nada, Carlos. La costumbre. No, Carlos, es costumbre, es costumbre. Derivamos entonces con respecto a x, ¿cierto? Pero al f.
al f de xy. Entonces, esto va a ser igual a m de xy, que es igual, como estamos derivando con, esto es con respecto a y, no, con respecto a x estamos bien. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A 2x por y al cuadrado más f' de x. ¿Y quién es el m de xy? Con el factor integrante ya puesto ahí, pues va a ser igual a 2x por y al cuadrado, 2x por y al cuadrado más 3x al cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2x por y al cuadrado más f' de x. Entonces miren que esta se cancela con esta, y que lo que nos va a dar es que 3x al cuadrado va a ser igual a f' de x. Y así, pues entonces f de x va a ser igual a x a la 3 más c. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, Listo. Entonces, ya, entonces de reemplazar. Y al reemplazar nos va a dar que la función f de xy es igual a ¿quién? A x al cuadrado por y al cuadrado más x a la 3 más c, lo que implica como el f de xy es igual a 0, pues entonces que x al cuadrado por y al cuadrado más x a la 3 es igual a c. Y aquí pues miren que hasta podemos despejar la y, pero dejémosla así para evitar la fatiga. Listo. Listo. Eso nos va a quedar ahí una funcioncita rara, pero en términos de, y lo podemos escribir en términos de x. Listo. En este caso. Profe, sí, eso da. Listo, listo. Entonces, eso es cuando no son exactas. Listo. Pero cuando no son exactas, sí las podemos volver exactas. Pero ¿qué pasaría donde tuviéramos una no exacta y no la pudiéramos volver exacta? Porque esa sería la nueva pregunta. Porque ese. miren que, o sea, no, no es exacta, pero, y entonces, si no es exacta, la podemos volver exacta. Pero no, cuando voy y busco el m de y menos el n de x sobre n, no me da en términos solo de x o constante, cuando la voy y la busco por el n de x y menos el m de y sobre m, tampoco me da. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces para eso existen los métodos de sustitución. Listo. Y entonces los métodos de sustitución, el primer método de esto se llama ecuaciones homogéneas. Listo. ¿Y qué son las ecuaciones homogéneas? Pues mire, vamos a definir primero lo que es una función. O sea, lo primero que es una función homogénea. Listo. Y una función homogénea es la que satisface lo siguiente. Entonces, f de xy es una función homogénea, sí, homogénea, y esto tiene un grado, de grado alfa, sí y solo sí, f de t x por ty es igual a t por alfa. Miren que ahí está el alfa, este es el grado, por f de x. Y. Listo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La función original la voy a evaluar en tx y la voy a evaluar en ty. Listo, la función original la voy a evaluar en tx y en ty. Y a ese tx y ese ty, pues ahí supuestamente me va a salir un factor común con un exponente, y ese exponente es lo que vamos a llamar el grado de la función. Pero miren que cuando yo saco ese exponente es como sacar un factor común, y lo que me debe de quedar al fin y al cabo es la misma función multiplicada por ese valor. Listo, miren que acá está la misma función original.
Entonces, hagamos ejemplos de funciones homogéneas. Miren que todavía no les estoy hablando de ecuaciones diferenciales. Les estoy primero dándole el término de qué es o qué significa ser homogénea. Listo. Miren que para definir las ecuaciones exactas tuvimos que mirar lo que era la derivada parcial para poder trabajar con ella. Aquí tenemos que mirar qué es una ecuación exacta. Listo. Una ecuación homogénea. Una función homogénea. Entonces, a mí me dan por decir f de xy es igual a x por y más y al cuadrado. Entonces, la pregunta que me van a dar es verifique si la función f de xy es homogénea. Listo. Y diga el grado. ¿Y de qué grado? Listo. Pues porque miren que yo ni siquiera le estoy diciendo, no, eso tiene que ser homogénea de grado tan. No. Eso, el grado lo va a dar la misma función. Listo. Entonces, yo lo que tengo que venir a hacer es evaluar a tx, evaluar a ty. Y cuando evalúo a tx y a ty, pues entonces esto me va a dar tx por ty más ty al cuadrado. Entonces miren que cuando yo multiplico a tx por ty, lo que me va a dar es t al cuadrado por xy. Y cuando elevo esto al cuadrado, recuerden que los exponentes son distributivos, entonces esto me va a dar t al cuadrado por y al cuadrado, que es lo mismo que tener a t al cuadrado como factor común por xy más y al cuadrado. Y miren que lo que me quedó o lo que acaba de encerrar dentro del paréntesis es lo mismo, eso es lo mismo que la función original, que esta función original. O sea que esa es homogénea, ya ahí podemos decir que es homogénea y es de qué grado, muchachos. 2. Eso. 2, Entonces, 2. la función es homogénea de grado 2. Listo, ahí está. Eso es una función homogénea. ¿Alguno de ustedes me podría decir una función que no sea homogénea? O sea, ¿qué se les ocurre para decir que algo no es homogéneo? Y yo ya les voy a explicar bien cuándo es homogéneo y cuándo no. Listo, pero si ustedes, yo les dijera, díganme en una función homogénea, ¿qué me dirían? En términos de X y de Y. Profe, de pronto alguna que tenga trigonométricas. Por ejemplo, una que no sea homogénea. Sí, Podríamos retomar el mismo ejemplo, x por y más y. Esa no sería homogénea. muy bien, listo. Y lo que dice Carlos también es verdad, listo. Una que tenga, sino que es que no quería hacer cosas con funciones trigonométricas, Carlitos, pero es verdad, también, no son homogéneas, listo. Entonces, sí, esta no es homogénea porque cuando yo vengo y hago t de x por t de y, esto va a ser igual a t de x por t de y más t de y, así. Y esto, entonces miren que me va a quedar t al cuadrado por xy más t de y. Ahí hay un factor común, miren que hay un factor común. Me queda t como factor común y me va a quedar t por xy más y. Y esta es diferente a tener a f de xy. Entonces, como es diferente, entonces ya no es homogénea. Porque miren que ella quedó dependiendo también de t. Entonces, como quedó dependiendo también de t, pues entonces ya no lo satisface. Entonces no cumple. Entonces, una buena forma de verificar que una función es homogénea, una buena forma de verificar que una función es homogénea es fijándose, esperen, yo lo escribo, voy a escribir aquí cualquier cosa, 3x a la 2 por y, más y al cubo, más x al cuadrado, no, esperen que no quería eso, más un medio de x por y al cuadrado. Listo. Y entonces miren que esta expresión tiene ¿cuántos términos? ¿Cuántos términos tiene esa expresión?
¿Qué son los términos, muchachos? Primero que todo, pues como para que recordemos qué son los términos y qué son los factores. Entonces, esto tiene 3 términos. Mírenlos, aquí están. Recuerden que los términos son los que se separan por sumas o por restas y que los factores son los que se separan por multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo 3 términos. Yo les pregunto, esto es un polinomio, ¿cierto? ¿Y es un polinomio de grado qué? ¿Es un polinomio de grado qué? Profe, grado 3. Grado 3. ¿Y por qué es de grado 3, Carlitos? El término que tiene mayor exponente. ¿Y cuál es el término que tiene mayor exponente? Ya la 3. ¿Seguro? Sí. Listo. Pues el término líder acá, bueno, eso es también dependiendo cómo lo estemos considerando, porque hay unas formas de poner las letras y las letras se ponen supuestamente en forma lexicográfica. Cuando uno habla de forma lexicográfica, lo que está diciendo es que se pone de acuerdo a cómo aparezcan en el vocabulario. Entonces se pone primero la X, X al cuadrado, después la Y, miren que así lo hice. Muchas veces lo escribo como en desorden, pero si uno fuera a escribir esto como en algún orden, tendría que haberlo puesto, o sea, si lo puedo poner en forma lexicográfica, yo lo hubiera tenido que escribir así. Listo. Y ese sería el orden de escribir el polinomio. Entonces, si fuéramos a hablar de que esto es de grado 3, sí, Carlos tiene toda la razón, es de grado 3, pero no es por el y al cubo, no es por el y al cubo, ni tampoco es por la X, es porque los términos, cada término, el orden o el grado que tienen es la suma de los grados de las variables. Entonces, miren que estas... Por el 3x al cuadrado por y. Por Eso, lo que entonces, significa el cubo. perdón. Esto acá sería de grado 2 y esto es de grado 1, y esto es de grado 1 y esto es de grado 2 y esto es de grado 3. Entonces, miren que esto es de grado 3, esto es de grado 3 y esto es de grado 3. Como cada término tiene el mismo grado, esto es de grado 3. ¿Listo? En este caso, en el ejemplo que me dio el compañero acá, esto, pues el polinomio es de grado 2, pero no todos los términos son de grado 2. Entonces, como no todos los términos son de grado 2, pues esta ecuación es no homogénea. En cambio, esta sí es homogénea. O sea, si yo hiciera el tratamiento de las T's con este polinomio que está acá, pues él me va a dar de grado 3. Listo, porque cada término tiene grado 3. Entonces voy a poder sacar ese factor común de t a la 3 en algún momento. Listo. ¿Estamos allí, muchachos, o no? Ya entendemos que es una función. Profe, por ejemplo, Profe, sería también grado 2 en cada componente. ¿En cuál, Carlos? Discúlpame que se te entrecortó. En el En el primer prim- ejemplo que hicimos también Sí, sería grado 2 en cada componente. sí, ahí sería de grado 2 en cada profe, componente. entonces quiere decir que si una ecuación tiene mismo grado en todos sus términos, entonces es homogéneo. Sí, para allá iba. Ok. Listo. Sí, para allá iba. Claro, claro. Entonces, miren que ahí es el grado. Y claro, la ecuación diferencial que vamos a considerar va a ser muy parecida a la que estábamos haciendo anteriormente. O sea, si yo tengo esta ecuación diferencial, digamos que no sea exacta, que ella no es exacta, pues el segundo caso que voy a mirar ahí es si es homogénea. Entonces, esta ecuación diferencial es homogénea si y solo si m de xy y n de xy son funciones homogéneas del mismo grado. Eso es importante, por eso les estaba mencionando lo del grado, del mismo grado. Porque ellas pueden ser homogéneas, todas dos, pero no ser del mismo grado. Entonces, si no son homogéneas del mismo grado, estamos graves. Necesitamos que sean homogéneas y del mismo grado. ¿Listo? Entonces, no sé si las de ahorita, alguna de las que hicimos ahorita, con que no eran, vamos a devolvernos acá,
Miren, por ejemplo, miren, esta que estábamos, no, esperen que esa fue cuando ya la volvimos exacta. Vamos a una que aquí, cuando no estaba exacta. Miren que ahí no eran homogéneas. Miren que ahí no es homogénea. Miren que esta es de grado 2, o sea, esta es de grado 2, esta es de grado 1 y esta es de grado 2. Entonces, no nos hubiera dado para hacerla por ahí. Listo, vamos a la anterior. En la anterior no la podemos verificar porque miren que el grado no lo podemos ver con esa exponencial. Listo. No necesariamente porque no le podemos ver el grado por ese lado, no quiere decir que no sea homogénea, porque miren que yo les podría plantear, por ejemplo, esperen, yo prendo mi libro. Aquí está ya. Esperen que aquí tengo un ejemplo al alcance. Aquí, ya llegué. Y es que quiero poner algo como medio raro. Quiero poner esta, miren, como primer ejemplo, como menos y por dx más x más raíz de x por y, así, y esto por dy igual a 0. ¿Esa ecuación es homogénea, sí o no? Entonces, claro, ahí miren que Profe, yo diría que sí. miren que ahí esa raíz es la que nos pondría a dudar, porque, bueno, profe, usted está hablando de grados y eso parece como que fueran polinomios nomás. Miren que no necesariamente tienen que ser polinomios nomás. O sea, aquí miren que ya les estoy diciendo que no necesariamente tienen que ser polinomios. Entonces, miren, esta es de grado 1, ¿cierto? Esta es de grado 1. Pero esta es de grado 1 también, ¿listo? Entonces, por ahí vamos bien. ¿Y esta es de qué grado? Grado 1, ¿no? También es de grado 1, ¿cierto? Porque recuerden que eso es lo mismo que tener a x por y a la 1 medio, ¿cierto? Y eso sería tener a x a la 1 medio por y a la 1 medio. Como tengo que sumar los exponentes, pues al sumarlos nos da 1 también. O sea que esta es de grado 1 también. O sea que ella sí es homogénea. Listo. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que verificar para hacerlo por homogéneas. Les aclaro, el día que yo les ponga a hacer un ejercicio de una ecuación diferencial, yo no les voy a decir, vea, resuelva esto por sustitución por sustitución, o resuelva esto por una ecuación lineal, o resuelva esto por exacta. Si no es exacta, entonces la puede resolver por una que no sea exacta, o la vas a resolver por homogéneas. No, usted llegue y mira, no, esto se resuelve por homogéneas, o esta la puedo volver exacta porque cumple tal propiedad. Listo. Yo no les voy a exigir, no les voy a decir resuelva esto por este método. Es claro que si se las voy a poner a hacer por algún método, el método que va a hacer, o sea, es muy raro que les ponga a resolver algo y que al fin y al cabo termine siendo, o sea, si yo quiero que la resuelvan por homogéneas, seguro que van a tener que llegar a homogéneas para resolverla. Listo, que no es que les vaya a poner algo por allá donde no van a tener que llegar allá. Entonces, miren que verificar que sea homogénea, voy a poner otro por acá y ya les voy a enseñar a resolver. Miren que verificar que sea homogénea, pues no es algo del otro mundo, porque miren que esta ecuación podemos decir que es homogénea, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto que sí? Y esta, voy a poner esta aquí como para ponerles ahí un poquitico de complique, pero ustedes me dirán, miren que el planteamiento del problema como tal, el planteamiento del problema como tal, yo la estoy poniendo ni siquiera en su forma diferencial, la estoy poniendo una ecuación diferencial como las representábamos antes, listo. Entonces miren que usted podría decir, es que esta ecuación yo la puedo resolver por separables. Esa ecuación no es separable porque no es factorizable las x con las y, ¿cierto? Entonces usted ya me va a decir, bueno, entonces la puedo resolver por lineales. Bueno, si usted me puede despejar la y para que quede sola al otro lado, pues sí, es una lineal. Listo, pero tampoco lo puedes hacer. Entonces, no, hay que llevarla a ver si es exacta. Listo, trate de llevarla a ver si es exacta. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer con esta ecuación es escribirla en la forma 3x por y, perdón, 3x más y, que estoy pasando lo que está dividiendo a multiplicar. Entonces, 3x por y
por dy más, no, igual a x más 3y por dx. Miren, eso es lo que voy a poner. Y esto pues lo llevo a la forma diferencial. En la forma diferencial me va a quedar x más 3y por dx menos 3x más y por dy igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que debo de hacer. Eso es lo que debo de hacer. Entonces, bueno, miren, si quieren, chequen y miren a ver si eso les va a dar exacto, pero miren que no da exacta. ¿Cierto que no da exacta? Porque esta va a ser mi m de xy y me va a dar, voy a derivarla con respecto a y, entonces me va a dar 3, positivo. Y a esta la voy a derivar con respecto a x, me va a dar menos 3, entonces no me dio exacta. Una es positiva, la otra es negativa, no me va a dar exacta. Y cuando yo haga la parte esa, miren que si la voy a volver exacta, entonces yo voy a hacer, miren que el dm, lo estoy haciendo en el aire, pero yo creo que ustedes me entienden, esto es 3 y el dn de x me va a dar menos 3. ¿Sí? Y cuando yo haga lo que estaba haciendo hace un momentico, o sea, el m de y, perdón, menos el n de x sobre n, miren que arriba me va a quedar una constante que va a ser 6 y abajo me va a quedar x más 3y. O sea que esta no me sirve. Perdón, la otra. Perdón, me va a quedar 3x más y. Y miren que cuando hago lo otro, n de x menos m de y sobre m, pues me va a quedar arriba, me va a quedar menos 6, pero abajo me va a quedar 3x, menos 3x. Aquí es menos 3x más y, perdón muchachos, y aquí me va a quedar x más 3y. Listo. Profe, en el despeje no le da con signo contrario, ¿Dónde? en el tercer paso. Pues Tercer paso. Sí, cuando iguala todo a 0, no le daría. No, Carlos, porque yo estoy pasando esto de acá para acá. Ya, Carlitos. Ah, sí, yo lo hubiera hecho pues como al contrario. Pues me hubiera Pero quedado- yo lo hice al derecho. Listo. Ok, no mentiras, es que es para que me quede, yo siempre trato de que el primer término me quede positivo, pero no, así como lo estás pensando también está bien y te daría lo mismo, la cosa es que con un signo cambiado. Listo, pero daría más o menos lo mismo. Y miren que entonces allí, miren que ahí no se puede hacer tampoco pues no la puedo llevar a exactas porque no nos cumplió la propiedad. Yo no sé si me habían entendido esto ahorita, pero miren que es que no siempre se puede llevar a que quede solo en términos de X o nos quede solo en términos de Y. Entonces, como no la puedo llevar a que nos quede solo en términos de X o términos de Y, miren la ecuación que yo acabé de conseguir. La ecuación que acabé de conseguir es esta de acá, y miren que esa ecuación tiene una ventaja y es que es homogénea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con que es homogénea? ¿Sí? Bueno, muchachos, Sí, profe, sí, entonces, es de grado 1. listo, sí, todas son de grado 1. Listo, entonces ya la ecuación es homogénea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos requiriendo que la ecuación sea homogénea? La ecuación estamos requiriendo que sea homogénea porque recuerden que como se llama el capítulo, es que métodos de sustitución. Entonces, nosotros vamos a hacer una sustitución. Y las sustituciones que vamos a considerar o son tomar a u igual a y sobre x, listo, o la otra que puedes hacer es tomar a b, b. Cuidado que es una o la otra, no son las dos, listo. X sobre y. O sea, usted ya decide cuál tomar, no importa la que tome. Listo, no importa la que tome. Si usted decide irse por este lado, está bien. Y si usted decide irse por este lado, está bien. O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que cuando usted hace este método, pues lo que va a tener es que y va a ser igual a u por x. Listo. O cuando hace este otro método, pues lo que le va a quedar es que x va a ser igual a b por y. Listo. Entonces, miren que en una vas a trabajar con u por x y en la otra vas a trabajar b por y. Listo. Miren que hasta uno, ay, ¿cuál es que era u?
¿Cuál es que era B? No importa. Listo, eso no importa. Ya sabemos que la sustitución que estamos haciendo va a ser de una forma fraccionaria. O sea, que va a ser esta razón que yo tengo acá. Y no importa si es Y sobre X o X sobre Y. No importa, listo. Después, entonces lo que usted va a hacer es tomar a esto de esta forma. Mire, usted va a sacar el diferencial de esto y el diferencial de Y va a ser igual a ¿quién? Esto es una función que depende de X o depende de Y. O sea que esto es la derivada de un producto y esa derivada de ese producto te va a quedar U por dx más X por du. Y en el otro lado igual O de X, cuidado que es una o la otra, no son las dos al mismo tiempo, listo. Y de X te va a quedar igual a B por dy más, más X, más Y, perdón, por db. Por db. Listo. Entonces, o hacemos esta sustitución y este sería, perdón, o hacemos esa sustitución que en verdad nos va a quedar es esto que está acá, nos va a quedar esto, o hacemos esta otra sustitución. Listo. Cualquiera de los dos nos sirve. Listo. Pero eso es después de verificar que la ecuación es homogénea. Entonces, cuando nosotros hacemos esa sustitución, recuerden que nosotros lo que tenemos es que m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Entonces, lo que nos va a quedar, bueno, vamos a hacer esta primera sustitución, la primera. Si ustedes evalúan con la segunda, les va a quedar en términos de la otra variable, listo. Entonces, miren que yo voy a cambiar a y por u por x. Y a dy, porque miren que acá tengo un dy, lo voy a cambiar por esto. Listo, entonces miren que lo que me va a quedar va a ser m de x por u de x por dx más n por x por u de x. Y el de y, ¿quién es el de y? El de y va a ser igual a u por dx más x por du. Entonces, ¿qué hice? Cambié. Hay una variable ahí que cambió. Listo. Pero noten que esto depende de x y de u. Listo. Y esto depende de x y de u. O sea, las que están allá adentro dependen de x y de u. Pero nosotros sabemos que esta ecuación es ¿cómo? ¿Cuál es la condición acá? Que sean homogéneas. Y como es homogénea, entonces yo puedo escribir a m de x y, bueno, y son homogéneas del mismo grado. Entonces esto es lo mismo que tener a x a la alfa por m de 1 u por dx más x alfa por n de x u, perdón, 1u por d, bueno, esperen que aquí es por toda esa multiplicación que está allí. O sea, por esta multiplicación que está acá. Por u de x más x por du. Y esto igual a 0. ¿Listo? Entonces, y miren que ese x alfa, eso tiene que ser diferente de 0. Entonces, como eso tiene que ser diferente de 0, ustedes lo pueden mandar para el otro lado y dividir por eso. Y entonces lo que les va a quedar al final va a ser que m de 1 u por dx más n de 1 u por dx más n de 1 u por x por du es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con esto? Se fue para el otro lado a dividir y quedó 0. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá ya es una ecuación que depende de x y de u. Pero esa ecuación que depende de x y de u, miren que acá estos dos, este y este, tienen el mismo diferencial. Tienen el mismo diferencial en términos de x. Entonces, miren que esto es lo mismo que tener a m de 1 sobre u más n de 1 por u multiplicado por u. Y esto tiene el diferencial de x. Y al otro lado, bueno, y esto lo va a pasar para el otro lado y me va a dar menos n de 1 de u por x por du. Listo. Noten algo. Que esta ecuación que me quedó acá, esto depende de quién. Eso depende de quién. ¿De qué variable? De u. De u. Eso nada más depende de u. Esto depende de x, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá.
Esto depende de X. Esto depende de quién. Esto es una N. Listo. Eso depende de quién. De U también. Esto depende de X y esto depende de U. O sea que esto es una ecuación. Miren que eso está en términos de X y de U. Y esa ecuación es una ecuación separable. Entonces, eso al final nos va a quedar como de X sobre X. Miren que esta X la pasé a dividir. Va a ser igual a menos N de 1U sobre M de 1U más N de 1U por U y todo esto por DU. Y listo, ahí quedó. La ecuación es una ecuación separable. Hago lo mismo que hago con ecuaciones separables y listo, se acabó el problema. Estamos allí. Entonces, para no irnos así como empezados, cuidado, yo no voy a reemplazar en una fórmula. Eso no es reemplazar en una fórmula, listo. Entonces, miren que yo, por ejemplo, acá les había puesto, sino que es que me da una pereza como copiar algo acá porque yo sé que después no me va a dejar escribir bien. Pero bueno, vamos a tratar. Listo, entonces, listo. Ahí, ya, ahí, calma. Ay, qué pereza esto. Listo, entonces, listo. ¿Qué pues, muchacho? Listo, ya. Ok, listo. Entonces, miren, esa ya habíamos dicho que era homogénea. Entonces, yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar que U va a ser igual a Y sobre X, o sea que Y va a ser igual a U por X. O sea que dy va a ser igual a U por dx más X por du. Listo. Voy a reemplazar en mi ecuación. Al sustituir acá, lo que me queda es que me queda X menos U por X, que miren que ni siquiera, pues yo tengo que mirar, ay, eso es homogéneo, no es homogéneo, no. Esto me queda X y acá me va a quedar U por dx más X por du y esto igual a 0. Listo. Entonces, esto, miren que no voy a sacar ni siquiera eso que les dije ahorita, que era homogénea de grado tal cosa, pero si quiero lo hago, miren, entonces voy a sacar esa X. Si la saco de allí me va a quedar 1 menos U, miren que esa función solo va a depender de ella. Como en el otro lado no había nada que dependiera de X, pues me quedó la X sola y todo eso pues por U por dx más X por du. Y esto igual a 0. Entonces, esa X, o sea, tanto este valorcito como este valorcito, se van para el otro lado a dividir. Y como se van para el otro lado a dividir, entonces con lo que quedo es con 1 menos U por dx más U por dx más X por du igual a 0. ¿Qué pasa? Que miren, muchachos, que acá hay una propiedad distributiva. Aquí hay una propiedad distributiva. Entonces me va a quedar dx menos U por dx más U por dx más X por du igual a 0. Miren que esto con esto se va a cancelar. Y ustedes van a notar que cada vez que hagamos un ejercicio, que la próxima clase pues reforzamos esto un poco, que cada vez que ustedes hagan un ejercicio de esto, siempre va a haber un término en esas ecuaciones homogéneas que se va a cancelar. Y miren lo que me quedó que de X era igual a menos X por du. Listo, es una ecuación separable, muchachos. Esto me va a quedar que de X sobre X es igual a menos du. Tomo integral. Esto me va a dar que el logaritmo natural de X es igual a menos U más C. Y listo, terminé. O sea que X va a ser igual a C por E a la menos U. Pero el U, recuerden que yo había considerado que U era igual a Y sobre X. O sea que si U era igual a Y sobre X, entonces lo que nos queda acá es que X es igual a C por E a la menos Y sobre X. Y esa es la solución a la ecuación. Y listo. Eso es todo. Entonces, al hacer la sustitución, lo que consigo es llevar mi ecuación homogénea, llevarla a una ecuación separable y ya como separable yo la resuelvo. Listo. Pero en todo caso, en la próxima clase nosotros continuamos con eso. Traten ustedes de tomar, por ejemplo, nosotros habíamos hecho 3 por acá. Traten ustedes, por ejemplo, de tomar esta. La próxima clase empezamos con esta y hacemos esta otra también.
Listo. Traten de tomarlas y hacerlas a ver si son capaces con lo que les acabé de contar. Y a ver qué les sale para resolverlas. Listo, pero ahí, pues como forma de... Es fácil hacerlo. En verdad, si no entiende bien lo de ya lo de la homogénea, creo que estamos claros con eso. Ya después de hacer una sustitución y llevarla a una ecuación separable. Que ni siquiera tienen que saber esa parte de sacar el factor común. Eso es más como para visualizarlo desde arriba. Pero ustedes se van a dar cuenta que van a haber siempre 2 o 3 términos que se van a cancelar allí. Y si esos 2 no pueden ser 3, tienen que ser por pares, que esos términos que se van a cancelar nos van a reducir mucho el cálculo a lo último de la solución. Listo. Entonces, seguimos con esto y hacemos otro método de sustitución que se llama las ecuaciones de Bernoulli. Y si nos da tiempo, pues hacemos las las ecuaciones con sustituciones lineales o ecuaciones polinomiales y ya, de ahí seguimos para arriba. Pero si nos da el tiempo, si no, pues hacemos hasta donde nos alcance. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, amenaza? Ya me dijeron que las amenazas son para después de Muchas que uno quite gracias. la nota. Listo. Bueno, muchachos, no, gracias a ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues entonces aquí terminamos la clase.